tiempo ya de entrevista aquí, en Canarias al Día, como cada martes, como cada jueves. Hoy centrándonos en la actualidad y en algo que probablemente haya pasado desapercibido para muchas personas, pero que tiene una importancia de la que verán ahora cuando hagamos esta entrevista. La semana pasada el Gobierno de Canarias organizaba unas jornadas sobre la profesionalización de la contratación pública, que van en la línea de una serie de medidas que se están adoptando para mejorar, para tener una contratación pública más justa. Esto es importante, les digo, porque no solo la cantidad de dinero que mueve la contratación pública en España es tremenda, por supuesto. En Canarias, por ejemplo, si lo comparásemos en España con el Producto Interior Bruto, estaría en torno al 15, al 18%, pero es que además, como ustedes saben, la contratación pública muchas veces se convierte en una puerta de entrada para la corrupción, precisamente porque a veces falta una mayor profesionalización. De esto vamos a hablar con un abogado que es especialista en contratación pública y en transparencia y que también formó parte y sin duda es uno de los impulsores de esta iniciativa del Gobierno de Canarias, Juan Carlos García Melián, que ya nos acompaña. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, si hace falta profesionalizar la función o la contratación pública, ¿quiere decir que no está debidamente profesionalizada? No, yo creo que tampoco hay que... Lo que significa es que las exigencias del cumplimiento de los objetivos en determinadas leyes exigen necesariamente completar el nivel profesional, subir el nivel profesional de todos los empleados públicos que de una manera directa o indirecta tocan, en este caso, la contratación pública. En general, la adaptación a las nuevas tecnologías y, ya te digo, las nuevas exigencias, en su mayor parte, que provienen de Europa, irremediablemente exigen, para aprovechar todas las posibilidades que te dan estas normas, en concreto la ley de contratos, pues exigen que los empleados públicos no vayan a rebufo de las empresas, del conocimiento de las empresas. ¿Sabes? Que los empresarios no se aprovechen de las asincronías en la información, de la asimetría en la información, y que desde el empleo público sean capaces de ponerse al nivel de información de las empresas y capaces, en definitiva, de comprar de manera eficiente, eficaz y, por supuesto, cumpliendo los principios de la ley de contrato, de transparencia, integridad y además satisfacer lo que te decía, los nuevos objetivos y convertir la contratación en algo estratégico. Tenemos que ponernos al día, como quien dice. Entiendo que esas exigencias mayoritariamente vienen de directivas europeas. Sí, bueno, esto emana en principio, la nueva configuración de la contratación pública como algo estratégico que tiene que servir, además para comprar bienes y servicios, tiene que servir para poder implementar las políticas públicas en beneficio del medio ambiente, de la promoción de la igualdad de las personas, promover la innovación, intentar acercar las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública. Bueno, para realizar todos esos objetivos, para poder cumplirlos, necesariamente ha de elevarse el nivel profesional. Esa exigencia, Europa ha recomendado una serie de iniciativas orientadas al logro de ese objetivo, el de la profesionalización. Y bueno, y en este caso el Gobierno de Canarias, ya desde el Plan de Gobierno Abierto, que bueno, tiene sus antecedentes, pero bueno, en el Plan de Gobierno Abierto ya incorpora un eje relacionado con la promoción de la inteligencia colectiva, del conocimiento como eje estratégico para el desarrollo de las capacidades de los empleados públicos, con una serie de objetivos, y que han venido a concurrir con esas indicaciones que a través de la Unión Europea, la Comisión Europea ha realizado una recomendación específicamente dentro del paquete de contratación pública, tiene una recomendación específicamente dirigida a cómo o qué es lo que debería hacerse para profesionalizar la contratación pública. Muchas de esas acciones están incluidas en esta iniciativa que el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha, ¿no? Esta iniciativa que el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha, ¿cree usted que depende del color político? Lo digo porque a nadie se le escapa que estamos en fase de posibles cambios o no dentro del Ejecutivo. ¿Esto ya está en marcha? ¿Se puede parar de alguna manera o el Gobierno que venga va a tener que seguir adelante con ello? No, yo creo que se han puesto todos los pilares necesarios para que esto no dependa del color político, entre otras cuestiones,
Desde Europa se recomienda que las políticas públicas ordenadas a la profesionalización de los empleados públicos no dependa del color político del partido de turno que esté en el poder, sino que sea una estrategia orientada a la mejora de los servicios públicos independientemente del color. Y yo creo que en Canarias, y además que, bueno, yo creo que esto hay que destacarlo porque a veces nos cebamos con las cuestiones negativas. En positivo, yo creo que Canarias está tomando una iniciativa que es novedosa a nivel nacional y ha expuesto los pilares a través de una serie, bueno, desde el propio Plan de Gobierno Abierto, la aprobación recientemente de un decreto que complementa otro decreto del 2015, ha puesto los pilares para que esto vaya en esta dirección sí o sí, porque entre otras cosas de eso depende la calidad de los servicios que la Administración sea capaz de prestar. Si en definitiva un poco el esquema del gobierno abierto promueve la participación de los ciudadanos, generando confianza, además la colaboración de los empresarios, y para ello también se utiliza lo que se llama el rendimiento, la rendición de cuentas, ¿vale? ¿Qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es el proceso a través del cual los responsables políticos dan cuenta de su gestión, es decir, mira, yo les prometí esto, y hasta ahora, o al final del mandato, o en medio del mandato, se realizan distintas acciones, pueden ser jornadas, entrevistas, jornadas abiertas con los ciudadanos que abiertamente realizan preguntas en relación a cuestiones concretas. Son actos de rendición de cuentas en los que no formales, ¿vale?, o si se quiere se pueden hacer más formales, pero en los que los políticos explican a los ciudadanos y rinden cuentas sobre lo que han hecho y que han hecho con el dinero público y la responsabilidad que se les atribuyó en su momento con el nombramiento. En ocasiones, los ciudadanos que nos estén viendo muchas veces se habrán encontrado con titulares o noticias que hablan de fallos, de defectos en la contratación pública, de cosas importantes, adjudicaciones que hacen las administraciones públicas y que, por insisto, algunos defectos que se producen, que esto no quiere decir, y entiendo, que se dejen de producir, pero sí que es verdad que a veces da la sensación de que no se es tan riguroso como se debería ser desde las administraciones públicas con la contratación pública. Yo no sé si usted tiene esa percepción también. Sí, bueno, desde luego que a partir de la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público se multiplican exponencialmente las dificultades para sacar adelante una contratación, además con la exigencia que incorpora la propia ley del cumplimiento de los objetivos que plantea. O sea, ¿está adaptada a esa nueva exigencia legal la estructura de nuestras administraciones públicas? No, en absoluto. O sea, ahora mismo solo el 52% de las licitaciones, aproximadamente, puede ser un poquito más, pero solo el 52% está cumpliendo la prescripción de que todos los procedimientos de licitación tienen que ser electrónicos, de principio a fin. ¿Vale? Estamos hablando que ya hay algunos tribunales que han manifestado que en esas condiciones la licitación debe ser anulada, ¿sí?, porque no es electrónica. Excepcionalmente hay algunas resoluciones que para pequeños municipios con grandes dificultades de adaptación reconoce la posibilidad de seguir haciendo la licitación en analógico. La cuestión es que tenemos cierta cultura a la procrastinación, y especialmente la Administración lleva procrastinando con lo electrónico desde hace mucho tiempo. Y en contratación pública, por fortuna, esta obligación viene impuesta por la Directiva de Contratos. Entonces, sí o sí, no nos ha quedado otro remedio que subirnos a lo electrónico. Y nos está costando bastante, no hay más que ver el porcentaje al día de hoy. Recordemos que en marzo se cumple un año, el 9 de marzo, un año la entrada en vigor de la ley. Es decir, pasado el año de entrada en vigor, todavía estamos con esos porcentajes. Y el tema de la licitación electrónica es fundamental para elevar los niveles de transparencia de la contratación pública, porque estamos hablando que se multiplican exponencialmente las obligaciones de información que se tiene que publicar en el perfil de contratante, es una página web donde se publican todos los sucesos que suceden en relación a cada expediente de contratación, ¿vale? Es decir, que va a ser muy fácil. En el caso del contrato menor, es decir, se va a publicar en el caso del contrato menor, se va a publicar el contrato menor con todos los datos posibles del contrato menor. La ley te permite agrupadamente publicarlos, pero eso va a permitir
además en formatos reutilizables, interoperables. O sea, el sector infomediario ya tiene aplicaciones que son capaces de extraer información de las administraciones que están publicando ya esos datos cumpliendo los requisitos que la ley establece. Esto entiendo que ayuda también un poco a la fiscalización de ese tipo claro, de procedimientos. por supuesto, porque los órganos de control van a poder realizar su trabajo de forma automática. Recordemos, por ejemplo, en materia de urbanismo, me acuerdo que teníamos antes innumerable personal en los montes vigilando el cumplimiento de la normativa urbanística. Eso, cuando evoluciona la tecnología y a través de la cámara LIDAR somos capaces de detectar hasta variaciones de 15 centímetros en el suelo, automáticamente el sistema genera un listado de posibles infracciones y entonces ya los agentes de medio ambiente van directamente al lugar a comprobar que efectivamente ahí hay una infracción medioambiental. En materia de contratos, en breve va a suceder exactamente lo mismo. Ya hay un programa que le han puesto un nombre también curioso, SATAN, en la Comunidad Valenciana, que realiza el análisis de la contratación y es capaz de penetrar, según me han contado, incluso en las escrituras, ¿vale? Y buscar relaciones de las que se puede inducir que hay incompatibilidades, hay conflictos de interés y darte un listado de contratos en los que puede haber problemas, ¿sabes? Lo que se llaman banderas rojas, ¿sabes? Cuando en una licitación de manera sistemática siempre participa un solo licitador y pues bueno, ya eso es un indicio como alarmas, digamos, ¿no? Sí, eso es un indicio de que bueno, puede existir un acuerdo colusorio entre empresas para repartirse el mercado. Al final también hay una percepción, la gente que ve mucho las noticias se encuentra que si la trama Gürtel, que si ahora lo que parece que afecta a OHL por presuntas comisiones en diferentes adjudicaciones, tiene la sensación de que al final esto está fomentando bastante la corrupción, el modelo de contratación pública. Yo entiendo, y es la pregunta que quiero hacerle, que con toda esta profesionalización, con todas estas exigencias, si se cumplen, va a ser más difícil que haya corrupción en la administración pública en cuanto a las contrataciones. Sí, bueno, yo creo que la transparencia, por ejemplo, en sí no supone que se termine con la corrupción, pero sí es un elemento necesario. Es un elemento necesario también lo que se llama el palo y la zanahoria. Es decir, hay que arbitrar medidas para detectar los conflictos de interés. La ley establece la obligación de que las administraciones, el sector público arbitre medidas para detectar los conflictos de interés, para luchar cuando los detecte contra ellos y asegurarse que quienes, por ejemplo, participan en una mesa de contratación no tengan ningún tipo de relación que pueda suponer un interés distinto al público que hay en juego, ¿no? Por parte de quien tiene de tomar la decisión. Hay algunos mecanismos que ya empiezan a aparecer, y además tomados del ámbito privado, del compliance, que empiezan ya a implantarse en las administraciones públicas, ¿no? Hay en marcha, ¿no? Está aprobada una directiva sobre la protección del denunciante. O sea, en España hemos comprobado lo complicado que es para una persona tomar la decisión de denunciar una irregularidad grave, y más un funcionario sabe que automáticamente lo más probable que suceda es que tenga muchos problemas, ¿no? Bueno, pues hay una directiva que regula la necesidad de establecer un vehículo para las denuncias que garantice que son tratadas de la forma adecuada, que van a la cabeza de la organización y no se quedan en medio, que eso es lo que suele suceder con muchas de las denuncias. Es decir, denuncio a mi superior, pero que mi superior no es a quien le debería de contar la película que le afecta a él, ¿no? Y los funcionarios, al fin y al cabo, que son una parte fundamental en todo lo que estamos hablando, ¿cómo han acogido esta iniciativa del Gobierno de Canarias? Por un poco lo que ustedes han podido testar. Muy bien, porque la iniciativa fundamentalmente descansa en una filosofía distinta de aprendizaje y está pensada para aprender todos juntos. Es decir, en las organizaciones hay personas que tienen determinados conocimientos que si no se ponen en relación con otras personas que necesitan esos conocimientos, resulta que estamos haciendo todos lo mismo, con el mismo esfuerzo, y después nos damos cuenta, pero si eso lo tenías tú y eso lo sabías tú resolver. O sea, hay que colaborar más. Sí, a través de métodos distintos a las típicas clases de yo te enseño y tú aprendes, ¿vale? Que tiene un porcentaje, el cerebro asimila solo un 10% en ese sistema de enseñanza.
y sin embargo es capaz de asimilar muchas más cosas y además genera lo que se llama la inteligencia de la organización, una inteligencia colectiva, cuando todos ponemos en común los conocimientos que tenemos, cuando surge un problema lo planteamos a la comunidad y siempre aparece alguien que ha tenido una experiencia anterior o que te pueda ayudar. Y al final aprendemos todos de todo. Si eso lo completamos con un itinerario formativo distinto a lo que se hace actualmente, ¿vale? que es la intención del Instituto Canario de Administración Pública, con certificaciones finales que acrediten la capacidad de un empleado público, tanto en experiencia como en conocimiento, logramos que la gente que toque la contratación necesariamente esté garantizado el que tengan competencia para hacerlo. Entonces elevaremos el nivel de calidad, obtendremos mucha mejor calidad de las cosas que compramos a menor precio y no se producirán todo ese tipo de circunstancias. Ya te digo que hay un montón de elementos que necesariamente hay que poner en marcha. De todas formas, el precio ya antes quizás era más decisivo, ¿no? Ahora es importante, lógicamente, pero hay otros elementos que se tienen en cuenta en la contratación pública, no sé si tan importantes como el precio, pero que son, que son importantes para mantener la calidad de lo que se contrata. ¿No? El objetivo es comprar la mayor calidad al precio más bajo posible, ¿vale? Es decir, se incide en la calidad, un poco el concepto que se traslada de la Unión Europea, es decir, si tienes dinero, gástalo, pero compra la mejor calidad posible. ¿Vale? Eso de que se agotan las partidas y hay que gastarse todo el dinero de la partida en lo que sea para que el próximo año nos vuelvan a llenar la partida y tal, pues lo que hay que hacer es comprar calidad, ¿vale? Eso empezamos a verlo en la contratación cada vez más, con más frecuencia. El precio empieza a perder importancia en la contratación, no lo suficiente. O sea, al día de hoy seguimos comprando el precio, o sea, aparece con otros criterios, ¿vale? Pero siempre el precio es el predominante, pues también porque es una manera sencilla de hacer una contratación más fácil en su resolución, pero desde luego menos eficiente. Entonces, por eso lo de elevar el nivel profesional. La contratación además es una actividad que requiere equipos multidisciplinares. Entonces, si estamos todos orientados a los mismos objetivos, al final implicamos a los técnicos, etcétera, etcétera, al final logramos que los contratos se adjudiquen. Bueno, el precio es un criterio, pero los criterios de calidad deberían ser los fundamentales, ¿vale? Hay muchas cosas que están relacionadas con todo esto que estamos hablando, pero una de ellas de la que ya hemos hablado es la transparencia. Esto es fundamental en algo como la contratación pública, pero en líneas generales le hemos escuchado hablar muchas veces también de transparencia y yo quería preguntarle por el último informe que ha hecho el comisionado de transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, que lo presentaba ante el Parlamento hace algunos meses y en el que venía a mostrar que había habido una mejora, según los datos que él tenía, de las administraciones canarias, en líneas generales, que ya por fin aprobaban después de que vinieran suspendiendo, ¿no? Un poco de manera tradicional en lo que es la aplicación de la ley de transparencia. ¿Usted ha notado también esa mejoría? Yo creo que Daniel Cerdán ha acabado por convencerme, ¿vale? Porque aquí en Canarias estamos haciendo algo distinto al resto que se está haciendo en el Estado. En el Estado, el perfil de la mayor parte de los órganos de control de la transparencia es un perfil jurídico, ¿vale? Sí. Entonces se han concentrado fundamentalmente en el derecho de acceso a la información pública, es decir, en las peticiones específicas de información pública de los ciudadanos. En transparencia es una moneda de doble cara. Por un lado está el derecho de los ciudadanos a que le den la información pública y por el otro lado está la obligación de publicar necesariamente determinada información, es una obligación que incumbe al sector público, ¿vale? Entonces, en Canarias nos hemos centrado para empezar, ¿vale? Independientemente que se siguen resolviendo las cuestiones de petición de acceso al público, pero hemos creado un modelo único a nivel estatal que intenta evaluar el nivel de transparencia activa, es decir, el nivel de transparencia pone en relación las obligaciones de la ley de publicar determinada información y el cumplimiento, ¿vale? Y eso a través lo hace de una metodología creado con una herramienta específica para eso y que bueno, en definitiva, ha logrado elevar el nivel de conciencia en relación con la transparencia por parte de las entidades del sector público de Canarias. El nivel de transparencia en publicidad activa de Canarias probablemente sea mayor por ese esfuerzo que se ha realizado
en esta herramienta. De hecho, yo creo que recientemente ha sido premiada en los premios Novagov. No sé si el jurado finalmente, tenía un jurado popular y un jurado técnico, si el jurado técnico finalmente ha aceptado la decisión del pueblo. Pero bueno. En cualquier caso, sí que parece que se nota esa mejoría. Yo no sé si es mérito o no de Daniel Cerdán directamente, es verdad que ha habido, por lo menos, se ha puesto la transparencia encima de la mesa del debate. Yo creo que esto es importante, pero también es verdad que en ese propio informe, pues el propio Daniel Cerdán venía a decir que de 247 entidades públicas, 136 no habían presentado su declaración, habían ocultado esa información, sí, en este caso al comisionado. Pero fíjate lo importante que es poder medirlo. O sea, no es una percepción, una sensación. Por eso yo muchas veces, hablando de los órganos de control, de los del control de la contratación, echo de menos la mayor transparencia en sus resoluciones. Yo desconozco que haya ninguno que publique sus estadísticas, es decir, cuántos recursos especiales en materia de contratación inadmito, cuántos estimo y cuántos me recurren ante los tribunales de justicia. A mí me parece muy importante el que se realice una medición, porque además la medición te permite comparar Santa Cruz con Las Palmas, con La Laguna. Los grandes municipios permite compararlos y desde un punto de vista objetivo. O sea, a mí me parece muy importante la comparación, porque además permite año a año comprobar la evolución, y la evolución es en positivo. Ciertamente que la transparencia es algo más que publicar datos. Sin embargo, también es verdad que, más allá que evidentemente la transparencia es mucho más que la publicación de datos, falla algo, se echa en falta algo, ¿no?, en la ley de transparencia, y es la posibilidad sancionadora también, o intimidatoria hacia las personas que incumplen. ¿No tiene sentido que en este caso por parte del comisionado no se puedan tomar medidas intimidatorias de cara a esas entidades públicas que, por ejemplo, pues no han entregado la documentación? Lo que intimida el comisionado, su trabajo lo hace con herramientas que es la intimidación de salir en la prensa como mal situado en los índices de transparencia del comisionado. Ya, pero eso a veces no les preocupa mucho. Claro, a veces eso es insuficiente. De hecho, las modificaciones de la ley de transparencia están todas orientadas a mejorar la capacidad por parte de los órganos de control de transparencia para imponer sanciones, para hacer cumplir sus resoluciones. Es que la ley nacional yo creo que nació ya coja con todos esos problemas, y de largo todas las leyes autonómicas han superado la ley nacional, que necesariamente hay que actualizarla. Incluso las leyes autonómicas, en el caso de Canarias, es altamente improbable que nunca sancionen a ninguna autoridad que se niegue a dar una información de manera sistemática. Eso es una mala noticia, así visto así. Ya, porque el sistema que está previsto en la ley es poco menos que la confluencia de Saturno con Júpiter cada no sé cuánto. Y ese es un problema. Eso es un problema que hay que solucionar, y es un reto que tiene que afrontar el legislativo. Si de verdad se cree en la transparencia como sistema de crear confianza para que la gente participe, para que la gente exija la rendición de cuentas. Es decir, alguien puede rendirte cuentas a ti, pero si tú no tienes la información necesaria para evaluar lo que te está diciendo o para realizar las preguntas oportunas, la rendición de cuentas esa no sirve absolutamente para nada, porque me tengo que creer lo que tú me estás diciendo. Ahora que se va a constituir un nuevo poder legislativo, porque se va a constituir un nuevo parlamento, nosotros esperamos que se cumpla y que por lo menos se tenga en cuenta la ley de transparencia, y si se puede mejorar en la línea de lo que se está hablando aquí, mejor, ¿no? También pensamos que ahora que se va a configurar también un nuevo poder ejecutivo, pues siga la línea de esa profesionalización de la contratación pública. Más allá de las jornadas de la semana pasada, ¿cuáles, digamos, son los siguientes pasos? ¿Cuál es la hoja de ruta ahora en esa iniciativa que impulsa el Gobierno de Canarias? Bueno, ellos han creado una comunidad de prácticas. O sea, ya había funcionado una comunidad de prácticas del contrato de obra, donde están integrados ya un número importante de funcionarios, 69 funcionarios, que funcionan muy bien, ¿vale? Ahora quieren ampliar esa experiencia a la contratación pública en general dentro de la comunidad autónoma primero, después extenderlo a las entidades satélites de la comunidad autónoma, y yo creo que lo que sería conveniente es ir más allá y aprovechar las experiencias que residen en otras instituciones, llámese Cabildo, llámese consorcios, el IAC, la zona SEC,
en todas esas organizaciones hay gente que tiene amplia experiencia en cuestiones determinadas de la contratación pública, ¿vale? Si estamos hablando de innovación, por ejemplo, no contar con el Instituto Canario de Astrofísica. El Instituto de Astrofísica es un poco extraño, ¿no? Pues exactamente lo mismo con todo, ¿no? Hay determinadas administraciones que por su objeto tienen determinadas experiencias y sus funcionarios tienen unos conocimientos elevados. Pues eso es necesario aprovecharlo para que colectivamente todos lo aprovechemos y elevar el nivel profesional en general de la contratación pública, pero la función pública se enfrenta ahora también a retos muy importantes, ¿no? Que si el cambio del método de selección de los empleados públicos, porque se ha visto que es altamente ineficiente el que estamos utilizando, ¿no? Está claro que hay muchos retos por delante, esperemos que todos sean para mejor. Si le parece, ya para hablar de la función pública podemos convocar otra entrevista en el futuro, porque hay mucho que hablar y sobre todo va a generar un debate muy, muy intenso con todos los actores, sindicatos, administraciones, y yo creo que va a ser muy, muy interesante. Juan Carlos García Melián, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Ha sido un placer, por supuesto, porque estamos muy pendientes, lógicamente, de que nuestras administraciones públicas funcionen de la manera más eficiente posible y también de la manera más correcta, con una justicia también dentro de la contratación pública. Por eso es importante esta iniciativa que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias y que hoy hemos querido profundizar en ella junto a uno de sus impulsores, al abogado Juan Carlos García Melián. Nos despedimos, le dejamos con toda la programación de Mírame Televisión y saben que dentro de un ratito a las 9 de la noche llega el programa de Manuel Artiles. No se lo pierdan.